Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Escribe Elizabeth Roudinesco en su libro Freud en su tiempo y en el nuestro que Sándor Ferenczi nació en Budapest el 7 de julio de 1873. Era hijo de un librero judío polaco. Fue educado en el espíritu de la Ilustración. Se entregó con fervor a los estudios médicos y tenía la convicción que Hungría debía transformarse en un país moderno semejante a las democracias occidentales. Allí mismo, Roudinesco escribe que Ferenczi se mostró desde el principio abierto a los debates entablados por las revistas de vanguardia acerca de la emancipación de las mujeres, la libertad sexual y la expansión de las nuevas ciencias del hombre. En 1905, ya siendo médico, puso un consultorio privado donde ejercía la psiquiatría. Estaba fascinado por los fenómenos psicosomáticos. Había asumido la defensa de los homosexuales en un valeroso texto que presentó en la Asociación Médica de Budapest. Allí, en ese texto, en uno de los párrafos, escribió: «Nadie castiga a los seres humanos que se aman con un amor heterosexual. De igual modo, la homosexualidad, en la medida que no cause ningún daño a la sociedad, no debe ser sancionada». Esto fue lo que escribió Sándor Ferenczi en la Asociación Médica de Budapest. Y hoy, en este programa, vamos a hablar sobre este psicoanalista húngaro tan particular. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Sábado 1 de noviembre, muy cerquita ya de final del año, que se ha pasado, como siempre decimos, volando. He recibido muchísimos, pero muchísimos mensajes tan afectuosos por el diálogo que mantuve el sábado pasado con el Mundo Saimovisi, que agradezco tanto. Realmente fue una charla hermosísima que podríamos haber seguido, 1 o 2 horas más todavía. Así que saludo también muy afectuosamente a Edmundo y a Susana, su mujer. Bueno, entramos entonces en noviembre, último mes de Decime por qué, de la segunda temporada. Estamos ya en los últimos 4 programas. Y retomando lo que decía Roudinesco sobre Sándor Ferenczi, ella dice lo siguiente. Escribe que Ferenczi era sensual, femenino y sensible al sufrimiento de sus pacientes. Se había convertido en un hijo adoptivo muy querido de Freud, hasta tal punto que el maestro quería que se case con su hija Matilde. Durante un cuarto de siglo, los dos hombres intercambiaron 1200 cartas, así como escuchan. No había WhatsApp, no había correo electrónico, así que un epistolario impresionante con 1200 cartas. Un tesoro, dice Roudinesco,
de invención clínica y teórica salpicada por confidencias sobre las costumbres y la vida cotidiana de la Europa central. Ferenczi inventó el concepto de contratransferencia e introdujo una empatía singular con sus pacientes y alumnos que no dejó a lo largo de su vida. De este modo, y mucho, vamos a hablar de este psicoanalista tan pero tan importante en la historia del psicoanálisis contemporáneo, y para ello hemos invitado, que ya está acá conmigo en el estudio de Radio Con Aguante, Oscar Alfredo Elvira. Por último, quiero decir que Sándor Ferenczi falleció el 22 de mayo de 1933 a los 56 años. Ahora sí, le doy la bienvenida a Oscar por estar esta tarde conmigo y poder dialogar sobre este personaje que yo creo, no sé qué pensás, Oscar, pero al haber fallecido tan pronto no tuvo la importancia que debería tener en la historia del psicoanálisis mundial. Primero, bienvenido y buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por recibirme en tu casa, radio. Coincido con lo que estás diciendo. Sándor Ferenczi fue un poco olvidado por el establishment del psicoanálisis. Pienso que, entre otras cosas, tuvo que ver su genialidad y que no fue digerido lo que él estaba aportando. Su encuentro con Freud, diría, en 1908, cuando se encuentran en Viena, es central ese encuentro. Él ya venía estudiando a Freud y Freud lo recibe en su casa, y desde allí, con una serie de vicisitudes de más de 20 años, trabajaron juntos y también supieron diferenciarse. Ferenczi se analizó con Freud en 1914 3 semanas y en 1916 otras 2 semanas, todos los días. Y eso lo marcó mucho. Coincido con vos también en lo que decís sobre la cuestión materna, femenina que él tenía. Hofer ha dicho que Freud fue el padre del psicoanálisis y Sándor Ferenczi la madre. Muy bien, muy bien. Oscar, antes de entrar de lleno en todo lo que nos vas a contar de Ferenczi, que tanto sabés, que tanto has estudiado su vida y su obra, quiero presentarte, y lo voy a hacer desde la solapa del libro Sándor Ferenczi, la ilusión de un porvenir. Entonces, voy a leer algo de Oscar Elvira. Es magíster, es miembro titular en función didáctica de Abdeva, miembro titular de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL, y de la Internacional del Psicoanálisis, que es IPA. Es el actual secretario científico de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Abdeva, presidente de la Asociación Sándor Ferenczi de Investigación. Full member lo traducimos como miembro activo, ¿no? Sí, sería titular. Miembro titular de la Internacional Sándor Ferenczi Network. Profesor del Instituto Universitario de Salud Mental, IUSAM, en Abdeva. Bueno, Oscar ha escrito muchos libros, que acá los tengo, que a lo largo del programa los voy a ir presentando. Dicta cursos sobre Ferenczi en Abdeva, grupos de estudio.
en Barcelona y en el Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario en Lima, donde ahí somos colegas, como docentes. Muy bien, Oscar, presentado. Y antes de entrar de lleno para hablar de este psicoanalista tan particular, tan bueno, que ha investigado en tantos temas, como sé que la semana pasada terminó el simposium de Nabdeva, quería preguntarte, bueno, tus impresiones, cómo quedaste. ¿Qué te pareció ese evento anual que se hace? Es la fiesta anual del psicoanálisis, tanto en APA, donde vos pertenecés, como en Abdeva o en SAP o en cualquier institución psicoanalítica. Fue una fiesta maravillosa, de muy buen nivel científico. Estuvo Golsen, que habló sobre el tema del autismo, y un analista francés del espectro autista. Se habló también de si existe un psicoanálisis latinoamericano. Se trabajó sobre una película y también hemos estado rememorando en estos días cómo se trabajó el tema de hospitales y sobre todo el Lanús, que vos tuviste mucho que ver con eso también, compilaste un libro. Así es. Hubo muchos trabajos libres, talleres, ahí hubo un taller sobre Sándor Ferenczi, que fue muy interesante el diálogo que tuvimos, que lo coordinó Marcos Tabásnik, que es el responsable del área de estudios Sándor Ferenczi Abdeva SAP. Así que, y se coronó con un encuentro entre todos los miembros que estábamos allí durante 2 o 3 horas, desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Y bueno, alcanzó un nivel científico muy importante. Yo, como secretario científico de Abdeva, estoy realmente muy, pero muy contento, porque los ateneos que tenemos todos los martes, -1, que es la reunión de socios, tiene un alto nivel científico, como habitualmente lo ha tenido Abdeva. Con respecto a lo que decís también de Sándor Ferenczi, debo reconocer a Horacio Echegoyen. Ajá. Horacio Echegoyen, que en el primer simposio de Abdeva, en el año 1978, escribe un trabajo sobre Ferenczi. Él es el que introduce Ferenczi en Abdeva. Ajá. Bueno, después hablaremos de Pedro Boyán, pero escribió con Catri un trabajo sobre Sándor Ferenczi. Y él es también quien me lleva de alguna forma, nunca me dijo, pero por identificación con él, a estudiar a Sándor Ferenczi. Mirá qué interesante. Lo acompañamos tempranamente a Pedro Boyán, ¿no? Que es el líder en su momento, en el 2009. Él lleva adelante un congreso aquí muy importante sobre Ferenczi, que se llamó Introyección y Transferencia, a los 100 años del artículo nodal de Ferenczi. Y bueno, ahí lo acompañamos, y en este grupo que vos decías, la Asociación Sándor Ferenczi Investigación, Marcos Tabásnik y Mabel Cambero y yo somos los que proseguimos con esa obra, más otros colegas muy, muy distinguidos, como Agustín Genovés, un conocedor profundo de Ferenczi, pero un estudioso de Freud también. Está Isabel Mancione, que te ha visitado acá, sí, desde Comunidad. Está la actual presidenta de SAP, Maridel Cantelli. Está Gabriela Golsen. Desde Bahía Blanca tenemos un colega que está difundiendo a Ferenczi. Y también está Ricardo Antar, Marta, su esposa. Y bueno, amigos entrañables. Amigos entrañables, gente muy estudiosa. Sí. Así que ahí se va juntando. Rogelio Ruiz se llama quien está en Bahía Blanca.
Y ahí se va armando todo un entramado sobre la obra de Ferenczi, que nos reunimos 4 jueves por mes, a estudiar a Ferenczi, con grupos que vienen, gente que viene desde México, Panamá, Colombia. En Colombia está también en nuestro grupo Nicolás Cardona, Gabriela Golsen. Y bueno, estamos haciendo un trabajo muy interesante que es que tenemos también una inserción a nivel internacional en la Sándor Ferenczi International Network, como vos lo señalabas. Y bueno, y ahí estamos con el maestro de esto, que es Luis Martín Cabré, claro, y el congreso que se va a realizar el año que viene en Madrid. Así que ya estamos trabajando para llevar trabajos allí. Ah, mirá. Bueno, ahora nos vas a contar de ese congreso, que ya me dan ganas de viajar también. Iremos. Bueno, entonces, quiero decir a la gente que está escuchando el programa que pueden mandar preguntas, comentarios, que acá Oscar va a contestar. Y como Oscar nació en Azul, provincia de Buenos Aires, y yo soy sanjuanino, entonces decidí que las 2 canciones sean parte del folclore argentino. Así que ya, Marcos, vamos con la primera, que es hermosísima. Cruzando el atardecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montaraz, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montaraz, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo.
plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Qué maravilla El cosechero cantada en la versión de Pedro Aznar. El rockeros juntándose con el folclore de, no nos acordamos acá con Oscar del nombre del autor, es Ayala, pero el nombre, no me acuerdo, Oscar, no me acuerdo el nombre de Ayala, que es el autor del... Ramón Ayala. Yo te decía Rubén, claro, que era el ratón que jugaba en San Lorenzo. Ramón, gracias Marcos. Acá está Marcos Carnevale, el técnico de hoy que acá está haciendo el aguante en Decime por qué. La gente que ya me están llamando al WhatsApp 1564582105, repito, 1564282105. Aquellas personas que quieran hacer comentarios, preguntas a Oscar, mandan el mensaje a ese teléfono. Oscar, decime por qué te interesó tanto la teoría de Sándor Ferenczi. Qué pregunta difícil. Cuando Horacio Echegóyen cita el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios de 1913, me pareció un artículo nodal, y me parece que gran parte de lo que escribo y lo que estudio está ligado a ese trabajo de 1913, el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios. Uh-huh. Tal vez también tiene que ver con mi propia identidad y con mi análisis que he llevado adelante, ¿no?, con mis analistas. Uh-huh. Cuando digo mi identidad y pensando en Ramón Ayala y de Corrientes vengo yo, me siento que cercano a Ferenczi, porque Ferenczi, como vos bien dijiste, nació en Budapest, y que de alguna forma en mi último libro digo que era el tercer mundo para Europa. Es decir, igual que Bion, que venía de la India, tenía una sensibilidad muy pero muy especial. Entonces me llamó poderosamente ese artículo para poder entender, porque yo venía del freudismo y sobre todo de Melanie Klein. Y Melanie Klein, como sabemos, decía que hay un yo desde el comienzo de la vida. Y me gustó mucho lo que dijo Ferenczi, que la vida psíquica comienza in útero, es decir, dentro del vientre materno. Uh-huh. Y entonces, como Ramón Ayala, que dice, de Corrientes vengo yo, tal vez también tiene que ver con que él era un migrante, y yo también soy un migrante en Buenos Aires, y ya estoy aquí viviendo más de la mitad de mi vida, pero me sentí muy, muy cerca de Ferenczi, inclusive que trabajé mucho con pacientes psicosomáticos y que de pronto me di cuenta que muchas de las ideas que iba desarrollando, que salían de la clínica, ya Ferenczi las había escrito. Por ejemplo, para el Congreso de 1990, el precongreso donde estábamos los analistas en formación, en Buenos Aires, escribí transferencia corpórea de órgano y contratransferencia corpórea de órgano, es decir, que era algo muy primitivo que los pacientes nos transmiten a nosotros. Vos me estás mirando, yo me siento contenido, yo te miro a vos también. Uh-huh. Es decir, que lo corporal es muy, pero muy importante. Es mudo en cuanto a la falta de palabra, pero no es mudo en cuanto a todo lo que transmite. Y entonces cuando él habla también que el simbolismo comienza en el cuerpo,
me pareció también ideas muy, muy interesantes que las fui descubriendo después de mi trabajo clínico en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado, que se llamaba en aquella época. Trabajé mucho con pacientes parapléjicos, cuadriplégicos, y sobre todo reumáticos. Y eso me dio una posibilidad también, que cuando llegué a Abdeva, a la formación, en el año 91, estaban César Foster, que era el que dirigía el departamento de psicosomática de Abdeva. Y ahí estaba Pedro Boyán, estaba Héctor Ferrari, y el trabajo que había presentado en el Congreso ya lo estaban leyendo ellos. Y bueno, le dieron una cierta importancia. Se trabajó durante 4 semanas. Yo me fui enterando después, porque recordás que cuando nos empezamos a formar teníamos un año previo de análisis de 4 sesiones por semana, y todavía no comenzábamos los seminarios. Así que después me enteré por los boletines de Abdeva que se estaba trabajando ese artículo. Y bueno, Ferenczi, como vos decías, también es el analista de las cosas profundas y preverbales también, ¿no? Y el analista de los pacientes difíciles también, lo que hoy podríamos llamar borderline, ¿no? Limítrofes, o del espectro autista, que vos tanto sabés. Así que eso me fue llevando cada vez más, y el encuentro con Pedro Boyán y el congreso que se realizó acá en Buenos Aires, que fue un éxito. Yo Gondar, que es una analista brasilera de Río de Janeiro, dijo que era el mejor congreso que se había hecho hasta ese momento, el de Buenos Aires. Ahora el de San Pablo fue multitudinario también, hace un año, fue multitudinario. Y bueno, todo eso fue llevando a que cada vez estudiemos más Ferenczi, ¿no? Y que lo relacionemos, lo trabajemos con las distintas teorías, porque en el libro Liderazgo y Poder en la Institución Psicoanalítica, ahí muestro cómo Lacan, por ejemplo, habló de Ferenczi, Klein habló de Ferenczi, Winnicott no lo citó tanto, pero la obra de Winnicott está atravesada profundamente por el pensamiento de Ferenczi. Yo a veces hago un chiste, esto de los pueblos, ¿no? Cuando se dice, ¿y qué vas a ver si es de mi barrio, ¿no? Me parece que a Ferenczi algo de eso le pasó. Algo de eso le pasó. Es decir, que ahora se está revalorizando la profundidad de su pensamiento. Mira. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema, y les quiero decir a Oscar, a los amigos que están escuchando, que yo tengo un problema desde chico, que cambio los nombres y los apellidos. Entonces recién a Marcos le dije Marcos Carnevale, cuando es Marcos Delgado. Marcos Carnevale me parece que fue un arquero de... director de cine, me dice Marcos. Sí, puede ser. Yo lo ubicaba más como un arquero de fútbol de Chacarita, Marcos Carnevale. No sé si tiene que ver. Marcos era un número 7 importante de Chacarita, me parece. Número 7, acá dice Oscar. Bueno, muy bien. Está, entonces te cambié por un director de cine y por un futbolista, Marcos. No está mal tampoco. Muy bien. Entonces les voy a mostrar ahora el último libro de Oscar, Sándor Ferenczi, La ilusión de un porvenir, editorial Biebel, que lo publicó este año, 2025. A lo largo del programa voy a ir mostrando varios libros que es autor. Oscar, le gusta escribir y publica libros muy interesantes.
Y esa tapa es de mi hijo Gonzalo Elvira, artista plástico que vive en Barcelona. Entonces lo muestro nuevamente para que vean que la tapa la hizo el hijo de Oscar, artista. Sobre un mapa de Hungría, él lo dibujó a Ferenczi. Perfecto, sí, hermosa tapa. La ilusión de un porvenir. Muy bien, hacemos entonces un pequeño cortecito y luego continuamos charlando con Oscar Alfredo Elvira. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Decime por qué. El desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué. En Radio Con Aguante. Gracias, Marcos. Continuamos entonces conversando con Oscar Elvira sobre su relación tan profesional que tuvo con Ferenczi, porque como nos dijo él, que también me gustaría que nos hables de los tratamientos que hacías en el centro de rehabilitación, que es tan interesante, y que ahí te conectaste con la teoría de Ferenczi. Ahí, si me permitís, sí, por favor, recordaría a Charito Gómez, la jefa del servicio que acaba de morir, una difusora profusa del psicoanálisis en el hospital. Nos albergaba ahí yo era un psicólogo recién recibido, hacía más o menos 3-4 años que me había recibido. Era la época de Alfonsín. Alfonsín nos dio becas, y yo fui uno de los becarios ahí también. Claro, ahí estaba Vicente Gali en salud mental. Claro, ahí está, Vicente Gali central también. Gracias por traerlo a Vicente. Fue central también para la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina, Gali, con Echegoyen, que estaban ahí. Y bueno, difundiendo el psicoanálisis, y ahí estuvimos también en la cátedra de salud mental en medicina, que Gali tuvo mucho que ver con eso. Claro. Y ahora parece que hay bastantes dificultades para enseñar psicoanálisis en la Facultad de Medicina, según lo que vengo sabiendo o enterándome. El libro de Héctor Ferrari, Salud Mental en Medicina, es un compendio de los 24 tomos de Freud transmitido a alumnos de medicina. Bueno, el psicoanálisis ha aportado muchísimo desde la APA tempranamente. Bueno, ahí estuvieron dando los primeros seminarios en la década del 50, Garma, Raskowski, que eran multitudinarios los seminarios que daban ellos en medicina. Y Blecher en psicología. Claro. Y Pichón en lo social. Fueron pilares. Ellos tenían sido una ilusión por el porvenir del psicoanálisis. Y acá estamos nosotros. Herederos de esa ilusión. Y de esa estirpe, ¿no? Muy comprometida. Y vos también, porque con el tema de la radio, Raskowski
fue un difusor también del psicoanálisis en la televisión y en la radio también. Bueno, y otro que estuvo difundiendo muchísimo fue Mauricio Abadi. Mauricio Abadi, que fue mi profesor en la Facultad de Psicología. Mira. Oscar, algo, bueno, hay tanto para preguntarte, porque por lo que yo leí, Pedro Boyán, Echegoyen le encomendó la profundidad o la divulgación de Ferenczi, porque él era húngaro, ¿no? Claro. Horacio le decía, vos que sos húngaro, y que cómo no vas a difundir más la obra de Ferenczi. Y él fue el que lo estimuló. Si Horacio empezó a hablar en Abdeva de Ferenczi, su heredero fue Pedro Boyán. Ajá. Pedro Boyán tempranamente empezó a desarrollar encuentros internacionales muy importantes que no se conocían en el ambiente. Y cuando él lleva adelante el Congreso del 2009, fue impresionante la cantidad de analistas ferencianos que vinieron del mundo. Por ejemplo, él tenía relaciones con Dupont, que era alguien muy cercano a Balint, y tuvo que ver mucho con la publicación del diario clínico Dupont, y Pedro era muy amigo de ellos, y también tenía un vínculo muy profundo y de hermandad con Luis Martín Cabré. Ajá. Y entonces, vinieron grandes analistas, y que así salió el libro compilado en letra viva, que es un libro de unas 400, 500 páginas con todo lo que allí se dijo, compilado por Pedro, que alcanzó un nivel muy, pero muy importante de difusión también. Y bueno, eso tiene repercusión a nivel mundial, porque si nosotros formamos la asociación Sándor Ferenczi Investigación fue porque nos propusieron que volviéramos, porque después de la muerte de Pedro, desapareció la institución que se llamaba SAFER, que en ese momento se fundó él. Ajá. Yo era su vicepresidente, él me lo pidió, yo era un niño de pecho al lado de todo lo que él sabía. Ajá. Ahí estábamos con Marcos, como te decía, Tabachnik y Mabel Cambero. Y bueno, y nos pidieron nuevamente, y entonces ahora la hemos fundado, ya estamos legalizados frente a la IGJ, y como una institución psicoanalítica ligada al estudio profundo de Sándor Ferenczi. Ahí tuvo mucho que ver también la generosidad de Abdeva y de SAP. Ajá. Porque Abdeva dio el área de estudio psicoanalítico, de estudio Sándor Ferenczi en Abdeva, y tuvo que ver mucho también que ver Maridel Cantelli. Y a partir de ahí ya hace unos 6, 7 años que estamos trabajando cada vez más. Qué interesante. ¿Y tiene alguna sede o lo están haciendo online? ¿Cómo hacen las reuniones? La sede legal es en Billingur 931. Ah, tu casa. Mi casa, como fue en su momento la casa de Pedro. Ajá. La casa de Pedro era también de Asafer, el lugar donde el Estado podía pedir información, claro, o lo que fuera. Y bueno, estamos trabajando mucho también con América del Norte, tenemos reuniones con México, con Panamá, con Colombia, con Francia, y sobre todo con Madrid. Con Madrid hemos establecido, y con Brasil. Con Madrid y con Brasil hemos establecido un vínculo muy, pero muy profundo. Ahora es posible que en mayo del año que viene hagamos una segunda jornada internacional con la gente de Brasil, previo al Congreso Internacional que vamos a hacer que vamos a llevar a cabo en Madrid, que el líder es Luis Martín Cabré. Bueno, te convoco, que vengas. Mirá, es que APA tiene que estar presente. Bueno, muy bien. Así que me voy a autoconvocar. Muy bien, vos sos un autoconvocado. Sí. Muy bien, que nos gusta mucho eso también. Bueno. Mirá, Oscar, Sarita Arbícer ha escrito, y te cuento lo que ella pregunta y lo que comenta.
Quiero felicitar a Oscar Elvira por profundizar en el estudio de la obra de Sándor Ferenczi. Yo también he leído bastantes temas de Ferenczi y hay un trabajo que valoro mucho que es Confusión de lenguas. Y le quiero hacer una pregunta a Oscar. ¿Qué piensa de la técnica activa que plantea Ferenczi? Bueno, me alegra mucho que Sarita Arbizer, alguien muy reconocida dentro del campo del psicoanálisis, intervenga. Con respecto a la confusión de lenguas, sería tal vez el tercer período en Ferenczi cuando él empieza a trabajar más profundamente el tema del trauma. Para él, el trauma temprano existió, fue algo material, no fue una fantasía, y en ese sentido se diferenció de Freud. Freud nunca dejó de lado también el tema del trauma como que algo que hubiera ocurrido, pero lo soslayó tal vez vía la fantasía. También tuvo que ver tal vez la fortaleza que tuvo y la pregnancia en la Argentina de la obra de Melanie Klein, ¿no? Y el concepto de fantasía, donde ahí ella decía que también la fantasía era en parte corporal y eso se lo debía a su analista, Sándor Ferenczi. Con respecto al tema de confusión de lenguas, es un artículo central, porque ahí se cruzaron políticamente e intelectualmente Freud y Jones. Jones fue un analizado de Ferenczi y no lo trató muy bien a Ferenczi. Llegó a decir que era un paranoico. Parece que la rivalidad de un niño que tuvo él con Ferenczi, porque no lo dejaban presentar ese trabajo en el Congreso Internacional de Bieswanger, y él lo llevó adelante. Y lo que dice en ese artículo es central, que el niño fue violado y que hay que escucharlo. Si no lo escuchamos, nosotros los analistas lo volvemos a violar. Es decir, que esas marcas tempranas que vemos en todo análisis, no es que todos han sido violados, pero sí a veces maltratados. Entonces siempre hay algún rasgo de este tipo. Entonces, Confusión de lenguas es central ese artículo. Es el que más pregnancia está teniendo últimamente. Él, a partir del 26, con la adaptación de la familia al niño, Ferenczi era un analista que adhería a la evolución, ¿no?, de Darwin. Se diferenció de Darwin porque él, como vos decías en la presentación, siempre estuvo del lado de los más débiles, de los sojuzgados, pero sí él hablaba de la adaptación en el sentido de que siempre el infante, el niño, busca ser bien recibido por la familia, y nosotros culturalmente hemos sido como padres y tal vez como hijos y como nietos, que era el niño el que se tenía que adaptar a la familia. No se le daba el lugar al niño que sí le dio Ferenczi. Ferenczi dijo que era la familia la que se tenía que adaptar al niño en su especificidad, en su forma de ser. Y me parece que eso fue central en Ferenczi. El otro tema es de la técnica activa. Te interrumpo por lo siguiente. Siempre me llamó la atención que Freud, al principio de su teorización, hablaba de los traumas de sus pacientes, y después cambió y dijo, bueno, pero son fantasías. Eso, es la carta 69 de 1899, cuando dice: ya no creo más en mis histéricas o mis histéricos. Sí. Pero él era el que había descubierto que Isabel de R. y tantas otras, Ana O.,
habían sufrido traumas. Después lo atenuó. Y me parece que la escuela inglesa hizo de eso una Dalit en cuanto a que eran fantasías, mucho lugar a la fantasía en el aquí y ahora, el paciente con el analista, y no se le daba tanto lugar a los hechos externos que habían ocurrido. Ferenczi es alguien muy comprometido con lo social también, con lo vincular, con la importancia del el encuentro con un otro. Entonces, él nunca renunció a esto, y eso fue un poco también lo que lo diferenció de Freud. Y a Freud a veces en alguna carta o algo ha dicho que bueno, que seguía con la transferencia negativa con él, ¿no? Pero Ferenczi abogó por seguir adelante con el trauma, y cada vez más en nuestra clínica lo vemos, por supuesto, tanto en lo individual como en la pareja, como en la familia, como en lo social. Así es. Hacemos un último cortecito y luego continuamos con la pregunta que quedó de Sarita Arbither en relación a la técnica activa. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Gracias, Marcos Delgado, nuestro operador técnico en el día de hoy. Y Oscar, quedó pendiente entonces la inquietud, la pregunta de Sarita Arbither sobre qué pensás vos sobre la técnica activa de Ferenczi. Bueno, una de las cuestiones es que se lo ha demonizado en la Argentina a Ferenczi con el tema de la técnica activa. Es decir, pero él hacía cosas que no se deberían hacer. Esto tuvo que ver con entre el 19 y el 24, que él observaba que a veces dentro del grupo importante de psicoanalistas, como Freud, Abraham, Jones, se pensaba que en poco tiempo el paciente iba a curarse. Y él lo que observaba que esto no pasaba, que había como una cierta hipomanía o algo que está bien, porque estaban hicieron una revolución, el psicoanálisis es una revolución. Uno no es dueño de uno mismo, ¿no? No fue fácil, siglos que cayeron. La tercera herida narcisística, como la llamó Freud. Eso, la tercera herida narcisística. La de Darwin, la de Copérnico y la de él. Claro. Entonces, él empezó a proponer, porque como vos dijiste también, él le da mucho lugar a la contratransferencia. Él es el adalid de la contratransferencia. Entonces empezó a pensar que sería bueno que los pacientes le interpretaran a él. O él también empezó a dar órdenes. Hay artículos que uno lo lee, uno del 19, y dice, pero ¿podrá ser cierto esto? Y él se equivocó, y él lo dijo, la técnica activa no va, porque también no guardaba con la asimetría necesaria. Pero bueno, él tal vez como su parte femenina quería entender más a la niña o al niño que tenía como paciente. Pero él después la descarta, no está de acuerdo con todo eso. Y fue muy criticado con ese tema, claro, a lo largo, hasta el día de hoy. Creo que les quedó como una marca muy negativa, claro, lo que es la técnica activa, ¿no? Y
Lo que él sí siguió, por ejemplo, en estos artículos sobre el trauma, que los pacientes le decían, los atendía 5 o 6 veces por semana. Entonces el paciente se iba, al día siguiente volvía y aparentemente el día anterior se había ido un poco menos angustiado, vuelve y le dice: no sea hipócrita, escúcheme, mire lo que yo le digo, usted no me escucha, usted es hipócrita. Y él al principio les interpretaba, por ejemplo, la transferencia negativa, hasta que se dio cuenta que tenía que escucharlos, que algo de razón tenían, que él tal vez tenía una parte soberbia, o el que sé soy yo y vos no sabés, y los empezó a escuchar. Eso fue lo que lo llevó también a escribir el último trabajo sobre la confusión de lenguas, o lo de la adaptación de la familia al niño, es decir, que había que escuchar al niño, y él en ese sentido fue muy muy reconocido por sus pacientes. Hay un analista, Thompson, de la Escuela del Yo en Estados Unidos, que fue su paciente y que rescató su obra, y que él con la técnica activa, Freud una vez, porque la besó en la mejilla, y entonces Freud le dice, con su, no recuerdo bien, pero con su técnica de los besos. Y entonces, bueno, eso me parece que, y ahora que vos me haces esa pregunta, se me ocurre lo siguiente. Pasaron muchas cosas en los consultorios de los primeros analistas en la Argentina. Pasaron muchas cosas. Muchas. Tal vez muchas confusiones de lenguas, muchas confusiones contratransferenciales. Y eso también trajo inconvenientes dentro de la institución psicoanalítica en la Argentina. Entonces es posible, viste que ahí tendría razón Melanie Klein con la identificación proyectiva, le ponemos a Ferenczi y lo dejamos ahí con el tema de la técnica activa. Él la descartó totalmente, no estaba para nada de acuerdo con lo que había hecho. Bueno, ya que nombraste a la institución psicoanalítica, quiero presentar ahora el libro de Oscar, Liderazgo y Poder en la Institución Psicoanalítica, también publicado por Editorial Biebel. Acá lo están viendo. Libro realmente que, bueno, has hecho una investigación increíble sobre lo que es el liderazgo y poder dentro de la institución. Yo te agradezco, porque cada vez más me voy dando cuenta de que este libro la tapa es de mi hijo también, Gonzalo. La Cerilla se llama. Y este libro me está dando muchas satisfacciones, porque lo que hablo del liderazgo y del poder en la institución psicoanalítica es de última lo que estamos hablando acá, lo que pregunta Sara. Es decir, Freud fue un líder excepcional, fue un líder democrático. Ahí digo, en el capítulo dedicado a Freud, cuando en 1910 él tiene que llevar adelante la IPA, y que no querían Ferenczi, Abraham, todo el séquito, Jones, que Jung fuera el presidente, él baja y les habla, y con voz muy alta y muy enojado, que el líder era él y que debían atender a lo que él les decía, porque no quería que se diga lo que se estaba diciendo, y ya estaba el huevo de la serpiente de alguna forma, de 1933 en adelante, que es que el psicoanálisis era una ciencia judía o una teoría judía. Entonces por eso él lo puso a Jung. Rápidamente después se dan cuenta que cuando Jung descarta la energía libidinal, él le dice, bueno, amigo, ya estamos, tenés que irte para otro lado. Pero ahí es cuando Sándor Ferenczi está al lado porque Freud lo llamaba el gran visir, el gran jefe. Ahí es cuando Ferenczi pasa a ser el presidente de la IPA. Y no fue reconocido. Estuvo un año como presidente de la IPA Ferenczi. Es Horacio Chegoyen,
cuando es presidente de la IPA, que dice, acá falta la foto de Ferenczi, y colocaron la foto de Ferenczi en la IPA. En Londres, porque él había sido presidente de la IPA. Uh-huh. Entonces, y ahí hago un reconocimiento a las grandes líneas teóricas. Ferenczi fue otro líder, Melanie Klein otra líder, Bion también con sus ideas, Winnicott, Bion, no recuerdo a qué otro analista cito ahí, y también todo lo que pasó desde la fundación de APA en adelante. Uh-huh. Entonces, el liderazgo y el poder en la institución psicoanalítica se juega todo el tiempo, tanto en lo político, institucional, con lo político social, como con lo político de las teorías. Y sí, bueno, por eso también son las grandes decisiones que tienen las instituciones, ¿no? Que tienen que ver con el poder, con la política. Pero parece que vamos aprendiendo dentro de todo, y vamos conviviendo más con los distintos saberes. El tema es también que los psicoanalistas en la institución psicoanalítica, a veces aparece el niño que tenemos adentro. Uh-huh. Entonces yo tengo un juguetito, qué sé yo, que Ferenczi es más importante que el tuyo, pero bueno, me parece que es parte de la vida, pero la institución psicoanalítica cada vez, o el psicoanálisis, cada vez tiene mayor difusión y mayor pregnancia, a pesar de que siempre nos están haciendo desaparecer, ¿no? Así es, nos están pegando. Nos están pegando. Como dice Charly García. Sí. Bueno, otros libros de Oscar que quiero también mostrar: Clínica Psicoanalítica, Teoría y Práctica, también de Editorial Biebel. Acá lo están viendo. Ahí hay 3 capítulos que quiero resaltar, que es el de el soñar en pacientes psicosomáticos, el de transferencia corpórea y contratransferencia corpórea de órganos. Y después hablo de las distintas estructuras. Ese libro tuvo mucho que ver con mi pasaje en la Universidad de El Salvador, en Bahía Blanca, acá en Buenos Aires, y también en la Universidad de la Marina Mercante como docente, y también en el USAM. Así que bueno. Perfecto. Y por último, Sándor Ferenczi, lo instituido y lo instituyente. Ahí soy compilador. Acá sos compilador. Y el prólogo lo hace Luis Cabré. Así que indudablemente muchos, pero muchos años dedicados a la investigación de la obra de Ferenczi. Sí. Queda un libro por presentar, pero lo voy a hacer después de escuchar esta última canción. Voy a presentar este libro que tiene que ver con la canción que vamos a escuchar. Adelante, Marcos. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido.
preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de ferroviario. Bueno, El Ferroviario es la canción cantada por Jairo y tiene que ver con la historia de Oscar, que ya nos va a contar, y les muestro el libro que publicó, Las huellas de la memoria, Ingeniero Huergo y su centenario, una lectura posible. ¿En qué año publicaste, Oscar, este libro? 2014, tiene que ver con mi pueblo, Ingeniero Huergo, ahora es ciudad, y fue editado, tengo mucho orgullo por eso. Emocionado. Les quiero decir que está muy emocionado Oscar cuando escuchó esta canción, porque tiene que ver con su papá ferroviario. Fue publicado por la Universidad del Comahue. Pero recién, mientras que escuchaba la canción, pensaba, y habla de la familia ferroviaria, cómo estamos muy marcados, y yo estoy muy marcado también por la conquista del desierto y sus efectos en la Argentina. Mi padre nació en General Hacha, en La Pampa, al 10, 20 años después que llegó Roca, y ahí llegó mi abuelo vasco de Navarra, mi abuelo paterno, y mi abuela materna para mí era de los pueblos originarios de Santiago del Estero, eran hacheros, su familia, y se habían recalado ahí en Ucal, que era un centro también de los pueblos originarios, y estamos muy marcados por todo eso, ¿no? Como decía la canción al comienzo de Ramón Ayala, de Corrientes vengo yo, es decir, son todas estas corrientes que tenemos dentro de nosotros. Bueno, realmente un programa excepcional. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, estar acompañado por Oscar Elvira. Realmente un lujazo, Oscar, que estés acá y que hayas compartido conmigo no solamente la teoría de Ferenczi, sino por esto último que acabaste de decir, de la historia de tu padre, tu abuelo, pueblos originarios, en fin, es muy, pero muy emocionante. Y quiero rescatar esto, cuando nos encontramos en el Congreso, en el Simposio de Mendoza, sí, como vos también te emocionaste cuando hablaste de tu San Juan querido. Así es, así es. Bueno, hay un mensaje, seguramente la conocés, Mabel Cambero,
Y dice así, gracias Carlos por brindarnos estas entrevistas, mis sinceras felicitaciones. Me gustaría que Oscar hablara, si es posible, de Thalassa, una teoría de la genitalidad. Lamentablemente, Mabel, no tenemos tiempo, pero esto da pie para que Oscar venga en un próximo programa y sigamos profundizando y que él te conteste sobre Thalassa. Hemos llegado al final del programa, uno más, y bueno, que tengan muy buena semana y nos veremos el próximo sábado acá en Radio Con Aguante con otro invitado para seguir dialogando sobre temas tan interesantes. Buena semana. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.